El 18 de noviembre de 1989, el detective sargento Miguel Rodríguez, un investigador veterano de 36 años de la Unidad de Crímenes Especiales de la Policía de la Ciudad de México, una serie de asesinatos rituales que habían estado aterrorizando los barrios marginales del sur de la capital durante meses. Rodríguez, conocido por sus métodos de investigación meticulosos y su dedicación inquebrantable a la justicia, había estado empleado por la Policía Judicial del Distrito Federal durante 14 años, ganándose condecoraciones por su trabajo en casos de crimen organizado, investigaciones de narcotráfico y casos de homicidio que otros detectives habían abandonado como imposibles de resolver. El decorado oficial había estado particularmente obsesionado con un patrón de asesinatos que involucraban jóvenes mujeres que habían sido encontradas en edificios abandonados por toda la zona sur, cada víctima mostrando evidencia de tortura ritual elaborada y mutilación que sugería el trabajo de ya sea un culto altamente organizado o un individuo con conocimiento extenso de prácticas ocultistas. En esa fatídica noche de noviembre, Rodríguez había dicho a su compañero, el detective Carlos Mendoza, que había recibido una pista anónima sobre un sospechoso potencial y que iba a investigar una fábrica abandonada en la colonia Doctores, donde testigos afirmaban haber visto actividad sospechosa durante horas nocturnas. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. El último contacto radial de Rodríguez con el despachador ocurrió a las 10:23 p.m., cuando reportó haber llegado a la ubicación y declaró que mantendría silencio radial mientras conducía vigilancia, un procedimiento estándar para investigaciones encubiertas que requerían sigilo y discreción. Cuando Rodríguez falló en reportarse dentro del marco de tiempo acordado de 2 horas y no respondió a llamadas radiales repetidas, su compañero Mendoza inmediatamente solicitó refuerzos e inició una búsqueda de la ubicación de la fábrica. La búsqueda inicial reveló el vehículo policial sin marcas de Rodríguez, estacionado en un callejón detrás del edificio, motor aún funcionando y puerta del conductor dejada completamente abierta, pero el detective mismo no se encontraba en ningún lugar, a pesar de una búsqueda exhaustiva del edificio de múltiples pisos y el área circundante por unidades K9 y múltiples equipos de búsqueda. 12 años después, en 2001, trabajadores de construcción renovando la misma fábrica harían un descubrimiento tan perturbador e inexplicable que desafiaría todo lo que las fuerzas del orden pensaban que sabían sobre el caso, y revelaría una verdad tan horrible que muchos de los investigadores involucrados requerirían consejería psicológica para procesar lo que habían descubierto en los niveles de subsótanos ocultos del edificio. La investigación inicial dirigida por el capitán de la Policía Judicial Fernando Salinas se convirtió en una de las búsquedas de personas desaparecidas más extensas en la historia del departamento, involucrando agencias federales, equipos especializados de búsqueda y rescate, y entrevistas extensas con todos conectados a los casos en curso de Rodríguez y su vida personal. La búsqueda reveló las complejidades inherentes en investigar la desaparición de un oficial de la ley, que había estado trabajando múltiples casos sensibles, involucrando criminales peligrosos, figuras del crimen organizado, e individuos con acceso a recursos que podrían facilitar la eliminación de amenazas a sus operaciones. Los investigadores revisaron meticulosamente todos los archivos de casos activos de Rodríguez, incluyendo reportes detallados sobre los asesinatos rituales que había estado investigando, registros financieros de sospechosos bajo vigilancia y notas de informantes confidenciales que habían estado proporcionando información sobre actividades de cultos en el área sur de la ciudad. El análisis de la vida personal de Rodríguez no reveló deudas significativas, problemas maritales o cambios de comportamiento que pudieran sugerir desaparición voluntaria, y entrevistas con su esposa, hijos y familia extendida confirmaron que había estado esperando con ansias la próxima graduación universitaria de su hijo, y no había hecho preparaciones que indicaran partida planeada. La investigación se expandió para incluir la posibilidad de que Rodríguez había sido eliminado por figuras del crimen organizado o miembros de cultos que habían descubierto su investigación,
con atención particular a un sospechoso conocido solo como el arquitecto, que había sido mencionado en varias declaraciones de testigos relacionadas con los asesinatos rituales, pero nunca había sido identificado positivamente. Los equipos de búsqueda utilizaron perros rastreadores para examinar la fábrica exhaustivamente, mientras que unidades especializadas con radar de penetración terrestre escanearon los pisos del edificio y terrenos circundantes para cualquier indicación de tierra perturbada o espacios ocultos donde Rodríguez podría haber sido ocultado. Las autoridades también investigaron la posibilidad de que Rodríguez había sido secuestrado y transportado a otra ubicación, considerando que la naturaleza ritual de los asesinatos que había estado investigando sugería perpetradores con acceso a propiedades privadas o ubicaciones remotas donde podrían conducir sus actividades sin detección. A medida que las semanas se convirtieron en meses sin progreso significativo, la investigación comenzó a considerar escenarios más perturbadores, incluyendo la posibilidad de que Rodríguez se había convertido en víctima de los mismos individuos responsables de los asesinatos rituales, potencialmente convirtiéndose en sujeto de la misma tortura elaborada y mutilación que había caracterizado las otras escenas del crimen. El caso atrajo considerable atención mediática por todo México, con periódicos y estaciones de televisión proporcionando actualizaciones regulares sobre el esfuerzo de búsqueda y la familia de Rodríguez, organizando vigilias comunitarias para mantener conciencia pública y presión sobre las fuerzas del orden para continuar sus esfuerzos. A pesar de la participación de analistas de comportamiento del FBI, especialistas en crímenes ocultistas y expertos forenses de múltiples jurisdicciones, ninguna evidencia concreta del destino de Rodríguez fue descubierta durante el periodo inicial de investigación, dejando a su familia y colegas lidiar con incertidumbres sobre si estaba muerto o siendo mantenido cautivo por sus captores. Los 12 años que siguieron a la desaparición del detective Rodríguez fueron marcados por los esfuerzos implacables de su familia para mantener el caso activo y encontrar respuestas, mientras lidiaban con el trauma psicológico y las dificultades financieras que su ausencia trajo a sus vidas. La esposa de Rodríguez, Carmen, se convirtió en una defensora incansable de oficiales de la ley desaparecidos, organizando servicios memoriales anuales, presionando por protocolos de seguridad mejorados para oficiales, y manteniendo presión constante sobre la policía judicial para continuar investigando el caso de su esposo, incluso cuando casos más nuevos tomaron prioridad y recursos. Los hijos de Rodríguez, Francisco de 18 años, y María de 16 años al momento de su desaparición, crecieron bajo la sombra del destino misterioso de su padre, requiriendo consejería extensiva y servicios de apoyo para ayudarlos a procesar el trauma de tener un padre desaparecer sin explicación o cierre. La familia utilizó sus ahorros y tomó préstamos para contratar investigadores privados especializados en casos de personas desaparecidas, incluyendo expertos en desprogramación de cultos, investigaciones de crimen organizado y análisis forense, que revisaron los archivos del caso utilizando técnicas más avanzadas que las que habían estado disponibles durante la investigación original. Durante este periodo extendido, la familia recibió docenas de pistas falsas y reclamos fraudulentos de individuos buscando el dinero de recompensa que había sido ofrecido por información sobre el destino de Rodríguez. Cada avance potencial requiriendo investigación costosa solo para resultar en callejones sin salida o engaño deliberado. La Unidad de Crímenes Especiales de la Policía Judicial, donde Rodríguez había trabajado, experimentó cambios significativos en personal y liderazgo durante el periodo de 12 años, con nuevos detectives haciéndose cargo de la carga de casos de Rodríguez e intentando resolver los asesinatos rituales que originalmente habían llevado a su investigación, pero sin éxito. La fábrica donde Rodríguez había desaparecido se convirtió en una especie de punto de referencia local, con exploradores urbanos, investigadores paranormales y buscadores de curiosidades intentando regularmente obtener acceso al edificio a pesar de su cierre oficial y medidas de seguridad, llevando a numerosos arrestos por allanamiento y preocupaciones de seguridad. La cobertura mediática del caso disminuyó con el tiempo, con artículos de aniversario ocasionales y especiales de televisión
revisitando el misterio pero sin ofrecer nuevas perspectivas o desarrollos que pudieran avanzar la investigación o proporcionar esperanza a la familia de Rodríguez. Los asesinatos rituales que Rodríguez había estado investigando también cesaron después de su desaparición, llevando a algunos investigadores a especular que su destino y los crímenes estaban conectados, pero sin evidencia física o testigos. Estas teorías permanecieron como hipótesis no probadas en lugar de pistas accionables. Mientras 2001 se acercaba, la familia de Rodríguez había comenzado a perder esperanza de encontrar respuestas alguna vez, con algunos parientes sugiriendo que podría ser tiempo de aceptar que estaba fallecido y enfocarse en seguir adelante. Pero Carmen Rodríguez se mantuvo inflexible en su determinación de aprender la verdad sobre el destino de su esposo. El aniversario de la desaparición de Rodríguez se convirtió en una observancia anual en la Comunidad de Aplicación de la Ley de México, sirviendo como recordatorio de los peligros enfrentados por oficiales que investigan a los criminales más peligrosos y la importancia de protocolos de seguridad de oficiales, procedimientos de respaldo y sistemas de comunicación diseñados para prevenir desapariciones similares. El 15 de agosto de 2001, 12 años después de la desaparición del detective Rodríguez, una cuadrilla de construcción contratada para renovar la fábrica abandonada para conversión en apartamentos tipo loft, hizo un descubrimiento accidental que reabriría el caso de la manera más perturbadora posible, cuando descubrieron una entrada oculta a niveles de subsótanos previamente desconocidos que los registros del edificio nunca habían documentado. Los trabajadores de construcción, dirigidos por el capataz Roberto Herrera de Servicios de Renovación del Centro, habían sido encargados de instalar nuevos sistemas eléctricos por todo el edificio, cuando notaron inconsistencias estructurales en el piso del sótano que sugerían la presencia de espacio adicional debajo de la fundación oficial del edificio. Utilizando martillos neumáticos para atravesar lo que parecía ser un sello de concreto, cubriendo una sección del piso del sótano, la cuadrilla de Herrera descubrió una escalera estrecha que llevaba hacia abajo a una serie de cámaras subterráneas que parecían haber sido construidas específicamente para ocultación de inspectores de edificios y oficiales de la ciudad. Cuando Herrera descendió las escaleras con linternas de alta potencia para evaluar el espacio por problemas estructurales potenciales, encontró lo que posteriormente describió a investigadores como la escena más pesadillesca imaginable: un complejo de cuartos interconectados que claramente habían sido utilizados para la tortura ritual y asesinato de múltiples víctimas durante un periodo extendido. Las cámaras subterráneas contenían evidencia de violencia sistemática en una escala que empequeñecía cualquier cosa que las fuerzas del orden de México habían encontrado previamente, incluyendo dispositivos de tortura elaborados, altares construidos de huesos humanos, paredes cubiertas con símbolos ocultistas pintados en lo que el análisis forense posteriormente confirmaría era sangre humana, y cámaras de preservación conteniendo restos humanos parciales en varias etapas de descomposición. Herrera inmediatamente contactó a la policía judicial, quienes despacharon al escuadrón de bombas antes de permitir que investigadores de escenas del crimen entraran al espacio debido a preocupaciones sobre trampas explosivas u otros peligros que podrían haber sido dejados por los perpetradores. El examen forense inicial de las cámaras subterráneas reveló evidencia sugiriendo que el espacio había sido activamente utilizado para propósitos criminales desde aproximadamente 1988 hasta 1989, coincidiendo exactamente con la línea de tiempo tanto de los asesinatos rituales que Rodríguez había estado investigando como de su propia desaparición. Los técnicos de escena del crimen descubrieron objetos personales pertenecientes al detective Rodríguez, esparcidos por las cámaras, incluyendo su arma de servicio, placa, cartera y porciones de su ropa, sugiriendo que había sido traído a esta ubicación y mantenido aquí por un período extendido antes de que su destino final fuera determinado. El descubrimiento no solo proporcionó respuestas sobre la desaparición de Rodríguez, sino que también reveló el verdadero alcance de la operación criminal que había estado investigando, exponiendo una red de asesinato ritual y tortura que había operado con métodos de ocultación sofisticados
diseñados para evitar detección por agencias de aplicación de la ley. El análisis forense de las cámaras subterráneas, conducido por un grupo de trabajo conjunto, incluyendo detectives de homicidios de la Policía Judicial, analistas de comportamiento del FBI y consultores especialistas en crimen ritual, reveló evidencia tan perturbadora que muchos aspectos de la investigación fueron clasificados para prevenir pánico público y proteger la integridad de investigaciones relacionadas en curso. La doctora Elena Vázquez, la patóloga forense principal asignada al caso, determinó que las cámaras habían sido el sitio de al menos 52 asesinatos individuales cometidos entre 1988 y 1989, con víctimas que iban en edad de 16 a 48 años, e incluyendo tanto las víctimas previamente conocidas de la investigación original de Rodríguez, como numerosos individuos adicionales cuyas desapariciones nunca habían sido conectadas con la serie de asesinatos rituales. La naturaleza sofisticada de la facilidad subterránea, que incluía sistemas de ventilación, poder eléctrico, dispositivos de restricción especializados y equipo de preservación, indicaba que los perpetradores habían invertido tiempo, dinero y planificación considerables en crear una ubicación donde podrían conducir sus actividades durante periodos extendidos sin riesgo de descubrimiento. El análisis de la evidencia física encontrada en las cámaras reveló que el detective Rodríguez había sido mantenido cautivo en la facilidad por aproximadamente 8 semanas después de su desaparición inicial, durante las cuales había sido sujeto a los mismos procedimientos de tortura ritual que habían sido infligidos en las otras víctimas, como evidenciado por el examen forense de sus restos y efectos personales. Las cámaras de preservación contenían documentación detallada de los procedimientos de tortura, incluyendo fotografías, grabaciones de video y registros escritos describiendo el significado ritual de varios métodos de tortura y la creencia de los perpetradores de que sus acciones eran parte de ceremonias religiosas diseñadas para ganar poder sobrenatural a través del sufrimiento de sus víctimas. Aún más perturbador fue el descubrimiento de que los perpetradores habían estado sistemáticamente seleccionando víctimas basándose en criterios específicos relacionados con sus ocupaciones, estructuras familiares y características personales, sugiriendo un nivel de planificación y vigilancia que les había permitido identificar y dirigirse a individuos que serían ideales para sus propósitos rituales. El análisis forense de los dispositivos de tortura encontrados en las cámaras reveló evidencia de que habían sido manufacturados a medida por individuos con conocimiento extenso, tanto de anatomía humana como de ingeniería mecánica, indicando que la operación involucraba múltiples perpetradores con habilidades especializadas y acceso a recursos que les permitían crear equipo sofisticado para sus actividades criminales. La documentación encontrada en las cámaras también incluía planes detallados para expandir sus operaciones a otras ciudades, sugiriendo que la Facilidad de México había sido intencionada como el prototipo para una red mucho más grande de sitios de asesinato ritual que habría permitido a los perpetradores continuar sus actividades en una escala nacional. La investigación de la historia de propiedad del edificio reveló una red compleja de compañías fantasma y transacciones fraudulentas diseñadas para ocultar la verdadera identidad de los individuos que habían comprado y modificado la fábrica, con registros financieros indicando conexiones a figuras del crimen organizado, practicantes ocultistas e individuos adinerados que habían proporcionado financiamiento para la construcción y operación de la facilidad. La investigación criminal que siguió al descubrimiento de las cámaras subterráneas desencadenó la operación de grupo de trabajo conjunto más grande en la historia de las fuerzas del orden mexicanas, involucrando agencias federales, organizaciones internacionales de aplicación de la ley y unidades especialistas enfocadas en crimen organizado, actividades de cultos y casos de asesinato ritual. El análisis de ADN de evidencia biológica recuperada de las cámaras produjo coincidencias con varios individuos en bases de datos criminales nacionales e internacionales, llevando a la identificación de un grupo central de perpetradores que habían estado involucrados en crímenes similares en otras jurisdicciones,
incluyendo ciudades en California, Texas y varios países latinoamericanos, donde asesinatos rituales comparables habían ocurrido durante el mismo periodo de tiempo. La investigación reveló que la Operación de México había sido parte de una red internacional de individuos que compartían un sistema de creencias que combinaba elementos de prácticas religiosas antiguas, ocultismo moderno, y teorías elaboradas sobre ganar poder sobrenatural a través de la tortura sistemática y asesinato de víctimas cuidadosamente seleccionadas. Confrontados con evidencia física abrumadora conectándolos a los crímenes, varios sospechosos proporcionaron confesiones detalladas que revelaron el verdadero alcance de las actividades de la red y los roles específicos jugados por diferentes miembros en seleccionar víctimas, conducir los asesinatos rituales y ocultar evidencia de sus crímenes. Las confesiones revelaron que el detective Rodríguez había sido específicamente dirigido para eliminación, después de que los perpetradores descubrieron que su investigación se estaba acercando a descubrimientos importantes que habrían expuesto sus operaciones, con uno de sus miembros habiendo infiltrado la policía judicial como empleado civil y proporcionando información interna sobre el progreso del caso de Rodríguez. La red había estado monitoreando las actividades de Rodríguez durante varias semanas antes de su desaparición, aprendiendo sus métodos de investigación, identificando sus fuentes de información y planeando una trampa elaborada que les permitiría capturarlo sin despertar sospecha inmediata de sus colegas o supervisores. La captura de Rodríguez había sido intencionada para servir múltiples propósitos dentro del sistema de creencias del grupo: eliminar una amenaza a sus operaciones, obtener información sobre otras investigaciones de aplicación de la ley que podrían afectarlos, y conducir tortura ritual en una víctima, cuya ocupación como oficial de aplicación de la ley se creía que proporcionaba beneficios sobrenaturales particulares según sus prácticas ocultistas. La investigación también reveló que Rodríguez no había sido el único oficial de aplicación de la ley dirigido por la red, con evidencia indicando que operaciones similares habían sido planeadas o intentadas contra detectives en otras ciudades que habían estado investigando asesinatos rituales comparables, aunque Rodríguez parecía haber sido el único oficial que había sido exitosamente capturado y asesinado. Las actividades de la red se habían extendido mucho más allá del simple asesinato, abarcando tráfico humano, lavado de dinero, distribución de drogas y varias formas de crimen organizado que habían proporcionado los recursos financieros necesarios para mantener sus facilidades elaboradas y continuar sus operaciones a través de múltiples jurisdicciones por periodos extendidos. La evidencia recuperada de las cámaras también incluía registros detallados de las actividades de reclutamiento de la red, mostrando cómo habían identificado y adoctrinado nuevos miembros dirigiéndose a individuos con historias de violencia, intereses ocultistas o vulnerabilidades psicológicas que los hacían susceptibles a manipulación y control por el liderazgo del grupo. Las consecuencias legales y sociales del caso del detective Rodríguez se extendieron mucho más allá de los procesamientos criminales de los individuos directamente involucrados, desencadenando reformas comprensivas en protocolos de seguridad de aplicación de la ley, sistemas de comunicación entre agencias y procedimientos para investigar grupos de crimen, organizado con elementos ocultistas o rituales. Los perpetradores principales, incluyendo el líder de la red que había sido identificado como el arquitecto de la investigación original de Rodríguez, recibieron múltiples sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, por asesinato en primer grado, conspiración, secuestro y numerosos otros cargos relacionados con sus actividades criminales extensas que abarcaban múltiples jurisdicciones y países. El caso inspiró la creación de la Ley Rodríguez, legislación federal requiriendo que todas las agencias de aplicación de la ley implementen protocolos de seguridad mejorados para oficiales, conduciendo investigaciones en solitario, incluyendo procedimientos de respaldo obligatorios, sistemas de rastreo GPS en tiempo real, y requisitos de check-in regulares diseñados para prevenir que ocurran desapariciones similares en el futuro. La Policía Judicial estableció la Unidad Memorial Detective Miguel Rodríguez,
un grupo de trabajo especializado dedicado a investigar casos involucrando grupos de crimen organizado, con elementos rituales o ocultistas, equipado con entrenamiento avanzado, equipo especializado y acceso directo a recursos federales que no habían estado disponibles durante la investigación original de Rodríguez. La familia de Rodríguez utilizó los asentamientos legales sustanciales del caso para establecer la Fundación Rodríguez para Seguridad de Oficiales, que proporciona entrenamiento, equipo y servicios de apoyo a agencias de aplicación de la ley a nivel nacional, enfocándose particularmente en los desafíos únicos enfrentados por oficiales que investigan grupos de crimen organizado con metodologías criminales no tradicionales. La fábrica donde Rodríguez fue encontrado fue demolida completamente después de la completación de la investigación forense, con el sitio siendo convertido en un parque memorial dedicado a oficiales de aplicación de la ley que han muerto en el cumplimiento del deber, sirviendo como recordatorio permanente de los peligros enfrentados por aquellos que investigan a los criminales más peligrosos de la sociedad. La historia de Rodríguez se convirtió en un estudio de caso utilizado en academias de policía, programas de entrenamiento de aplicación de la ley federal y cursos de justicia criminal por todo México, enseñando sobre la importancia de procedimientos de respaldo, el reconocimiento de indicadores de crimen organizado y los desafíos específicos involucrados en investigar grupos que combinan actividad criminal con elementos rituales o religiosos. Las revelaciones de la investigación sobre el alcance internacional de redes de asesinato ritual llevaron a cooperación mejorada entre agencias de aplicación de la ley mundialmente, con nuevos protocolos para compartir información sobre crímenes similares y procedimientos de investigación coordinados diseñados para prevenir que tales redes operen a través de límites jurisdiccionales. El caso también provocó cambios significativos en procedimientos de inspección de edificios y sistemas de verificación de propiedad, haciendo más difícil para organizaciones criminales adquirir y modificar propiedades para propósitos ilegales sin detección por agencias regulatorias. Los sistemas de apoyo de salud mental para oficiales de aplicación de la ley y sus familias fueron significativamente expandidos en respuesta al trauma psicológico experimentado por todos los involucrados en la investigación. Reconocimiento de que casos involucrando violencia extrema y elementos rituales requieren consejería especializada y servicios de apoyo más allá de aquellos típicamente disponibles para personal de aplicación de la ley. Una década después del descubrimiento que finalmente proporcionó respuestas sobre el destino del detective Rodríguez, el impacto de su caso continuaba influyendo en prácticas de aplicación de la ley y protocolos de seguridad de oficiales por toda América Latina e internacionalmente, mientras su memoria servía como recordatorio poderoso de los peligros extremos que pueden ser enfrentados por oficiales que investigan grupos de crimen organizado con elementos rituales u ocultistas. La Fundación Rodríguez había crecido para convertirse en una organización nacional, proporcionando entrenamiento de seguridad de oficiales a más de 75,000 personal de aplicación de la ley anualmente, habiendo distribuido equipo de comunicación avanzado, dispositivos de rastreo GPS y sistemas de alerta de emergencia a departamentos de policía en todos los estados mexicanos y varias agencias internacionales de aplicación de la ley. Los avances tecnológicos inspirados por el caso habían resultado en el desarrollo de sistemas integrados de seguridad de oficiales que combinaban monitoreo de ubicación en tiempo real, transmisión automática de señales de socorro y protocolos de respuesta rápida que podían movilizar unidades de respaldo dentro de minutos de detectar socorro de oficial o falla de comunicación. La Ley Rodríguez había sido adoptada por todos los estados y había inspirado legislación similar en múltiples países, estableciendo estándares internacionales para seguridad de oficiales durante investigaciones en solitario y creando requisitos legales para los sistemas avanzados de comunicación y rastreo que habían sido desarrollados en respuesta al caso. Los hijos de Rodríguez, Francisco y María, ahora adultos trabajando en aplicación de la ley y defensa de víctimas respectivamente, habían encontrado propósito en continuar el trabajo de su padre, desarrollando programas de entrenamiento que enseñaban a oficiales cómo reconocer e investigar grupos de crimen
organizado con metodologías criminales no tradicionales y elementos rituales. El caso había inspirado múltiples documentales, libros y materiales de entrenamiento que educaron a personal de aplicación de la ley sobre los indicadores específicos de crimen ritual, las técnicas de investigación más efectivas contra grupos organizados con elementos ocultistas, y los recursos de apoyo psicológico necesarios para oficiales e investigadores trabajando tales casos. La unidad Memorial Detective Miguel Rodríguez se había expandido para convertirse en un centro nacional de recursos, proporcionando servicios de consulta a agencias de aplicación de la ley mundialmente cuando encontraron casos involucrando asesinatos rituales, elementos de crimen ocultista o grupos organizados combinando actividad criminal con prácticas religiosas o pseudo-religiosas. Las técnicas forenses desarrolladas durante la investigación de Rodríguez habían encontrado aplicaciones más amplias en investigaciones criminales, siendo utilizadas por departamentos de policía internacionalmente para examinar espacios ocultos en edificios, analizar escenas de crimen ritual e identificar evidencia física que podría ser pasada por alto utilizando métodos forenses tradicionales. Los programas educativos inspirados por el caso habían alcanzado a millones de oficiales de aplicación de la ley mundialmente, proporcionando información vital sobre reconocer las señales de advertencia de crimen ritual, entender la psicología de individuos involucrados en actividades criminales ocultistas, y acceder a recursos especializados cuando encuentran casos que requieren experiencia más allá de métodos tradicionales de investigación criminal. El parque memorial establecido en el sitio donde Rodríguez fue encontrado se había convertido en un destino de peregrinaje para oficiales de aplicación de la ley y sus familias, sirviendo tanto como tributo a Rodríguez como centro educativo, donde visitantes podían aprender sobre procedimientos de seguridad de oficiales y la importancia de mantener vigilancia contra grupos de crimen organizado que representan peligros extremos para oficiales investigadores. 15 años después de que la verdad sobre el destino del detective Rodríguez fuera finalmente revelada, su nombre se había convertido en sinónimo de seguridad de oficiales y la lucha contra grupos de crimen organizado que utilizan violencia ritual y prácticas ocultistas para promover sus objetivos criminales. Su nombre aparece en legislación de seguridad de oficiales en múltiples países, en sistemas avanzados de comunicación y rastreo implementados en miles de departamentos de policía, y en programas de entrenamiento que han educado a cientos de miles de oficiales de aplicación de la ley sobre el reconocimiento e investigación de crimen ritual y grupos organizados con elementos ocultistas. La Fundación Rodríguez había evolucionado en una organización internacional, con un presupuesto anual de más de 30 millones, financiando investigación en tecnologías de seguridad de oficiales, proporcionando programas de entrenamiento especializados para agencias de aplicación de la ley mundialmente, y abogando por políticas gubernamentales que fortalecían protecciones para oficiales que investigan grupos peligrosos de crimen organizado. Carmen Rodríguez, ahora reconocida internacionalmente como defensora líder de seguridad de oficiales de aplicación de la ley, había encontrado que transformar su tragedia personal en acción positiva había proporcionado tanto sanación como propósito en las décadas desde el asesinato de su esposo, convirtiéndose en una figura respetada en la comunidad de aplicación de la ley y movimientos de defensa de víctimas. Las técnicas de investigación y protocolos de seguridad desarrollados en respuesta al caso de Rodríguez habían sido adoptados por agencias de aplicación de la ley en múltiples países, enfrentando desafíos similares con grupos de crimen organizado que combinan actividades criminales tradicionales con elementos rituales o religiosos, creando una red internacional de unidades especializadas entrenadas para manejar tales casos de manera segura y efectiva. La historia había inspirado cambios fundamentales en cómo las agencias de aplicación de la ley abordaban casos involucrando grupos de crimen organizado con elementos no tradicionales, con muchos departamentos implementando programas de entrenamiento especializados, procedimientos de adquisición de equipo avanzado y servicios de apoyo psicológico diseñados específicamente para proteger a oficiales trabajando en casos involucrando violencia ritual o actividades criminales ocultistas.
Las tecnologías forenses desarrolladas durante la investigación de Rodríguez habían encontrado aplicaciones mucho más allá de la aplicación de la ley, siendo utilizadas por arqueólogos, antropólogos y otros investigadores para examinar espacios ocultos, analizar sitios rituales y entender las prácticas de grupos históricos y contemporáneos que combinan creencias religiosas con violencia extrema. Los protocolos de cooperación internacional desarrollados en respuesta al caso habían facilitado la investigación y procesamiento de redes de crimen organizados similares en otros países, llevando a la disrupción de múltiples organizaciones criminales internacionales que habían estado utilizando violencia ritual, tanto como metodología criminal como herramienta para mantener control sobre sus miembros y territorios. El caso también había inspirado avances significativos en el entendimiento psicológico de individuos que participan en grupos organizados que combinan actividad criminal con elementos rituales, contribuyendo al desarrollo de técnicas de entrevista más efectivas, métodos de análisis de comportamiento y programas de rehabilitación para individuos que habían estado involucrados en tales grupos, ya sea voluntariamente o a través de coerción. Hoy, más de 3 décadas después de que el detective Miguel Rodríguez comenzara su investigación final en los asesinatos rituales que ultimately costarían su vida, su legado vive en cada protocolo de seguridad que protege a un oficial investigador, cada sistema de comunicación avanzado que asegura respuesta rápida a llamadas de socorro de oficiales, y cada unidad especializada entrenada para manejar casos involucrando grupos de crimen organizado, con elementos rituales u ocultistas. Las tecnologías avanzadas inspiradas por su caso han evolucionado en sistemas comprensivos de seguridad de oficiales que combinan inteligencia artificial, monitoreo biométrico en tiempo real y protocolos automáticos de respuesta de emergencia que pueden detectar socorro de oficial y movilizar asistencia incluso cuando oficiales son incapaces de comunicar su necesidad de ayuda manualmente. La comunidad mexicana de aplicación de la ley, una vez vulnerable a los peligros extremos representados por grupos de crimen organizado utilizando violencia ritual y métodos de ocultación elaborados, ahora opera bajo algunos de los protocolos de seguridad de oficiales más avanzados del mundo, con sistemas de comunicación, procedimientos de respaldo y programas de entrenamiento especializados que han sido desarrollados específicamente para prevenir que oficiales sufran el destino que les sucedió a Rodríguez. La familia Rodríguez, aunque marcada para siempre por la pérdida horrible de su esposo y padre, había encontrado propósito y sanación a través de su trabajo incansable para proteger a otros oficiales, transformando su tragedia personal en una fuerza poderosa para cambio positivo que ha salvado las vidas de incontables oficiales de aplicación de la ley, que de otra manera podrían haber enfrentado peligros similares mientras investigaban grupos de crimen organizado con metodologías de violencia extrema. Las técnicas de investigación y protocolos de seguridad desarrollados en respuesta al caso de Rodríguez han sido adoptados por países mundialmente enfrentando desafíos similares con grupos de crimen organizado que utilizan violencia ritual, creando una red internacional de unidades especializadas de aplicación de la ley, entrenadas para manejar tales casos de manera segura y efectiva. Su fotografía, tomada durante días más felices cuando sonreía orgullosamente mientras recibía una condecoración por su trabajo investigativo, se exhibe en el memorial como recordatorio de que era un oficial dedicado con una familia que lo amaba, no simplemente una víctima de violencia criminal, sino un individuo cuya muerte inspiró cambios fundamentales que han beneficiado a incontables otros oficiales por todo el mundo.